Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Barrio, un número cerca de ti. El día de hoy, 2 de octubre, celebramos el aniversario de la fundación del Opus Dei. Me encanta cuando le preguntaban a San José María por qué había fundado el Opus Dei y su respuesta siempre era la misma. Decía que la había fundado sin ningún medio humano. Lo único que tenía era 26 años, la gracia de Dios y buen humor. Y yo tengo que decir que yo no he fundado el Opus Dei. El Opus Dei se fundó a pesar mío. Ha sido una voluntad de Dios que se ha verificado y ya está. Yo soy un pobre hombre, no he hecho más que estorbar. En ese momento también decía San José María que la obra era bastante pequeña, solamente era el afán de un joven sacerdote por querer hacer la voluntad de Dios y nada más. Lo que el Opus Dei quiere, o mejor dicho, lo que el Opus Dei pretende, es ayudar a aquellas personas que viven en la calle, es decir, a los hombres o las mujeres corrientes que están en medio del mundo, a llevar una vida plena, cristiana, sin modificar su modo o su estilo de vida. Ni su trabajo ordinario, ni sus soluciones, ni sus afanes. Lo que el Opus Dei quiere es que se santifique ahí, en ese lugar donde está, en medio del mundo. Alguna persona me había comentado en un video que el Opus Dei no había venido a traer nada en este mundo, y es muy cierto. San José María lo decía, que el Opus Dei es viejo como el Evangelio y a la vez nuevo como el Evangelio. Lo que el Opus Dei quiere es recordarle a los cristianos lo que está escrito en el Génesis, que el hombre fue creado para trabajar. Me sorprende muchísimo lo que la gente opina acerca del Opus Dei. Ahora, que si tú no lo conoces, date la oportunidad de conocerlo. Y si lo conoces, me sorprende que le tires al Opus Dei. Ahora, si tú no lo conoces y quieres una comparación de lo que es realmente el Opus Dei, es pensar o hacer el símil con los primeros cristianos. Es más, ellos buscaban seriamente lo que era la perfección, hacer todo su trabajo con esa perfección humana. Podríamos decir, o podríamos resumirlo, que vivían a plenitud lo que contrajeron en el bautismo. Me di a la tarea de buscar en Google qué es lo que la gente opina acerca del Opus Dei, y estas fueron las respuestas que me encontré. Así que decidí meterme a Google y preguntarle qué es lo que la gente opina acerca del Opus Dei. Y estas fueron las respuestas. Los críticos acusan también al Opus Dei de elitismo. Algunos exmiembros críticos y otras personas, incluso pertenecientes, dicen que es una recta religiosa. Ni al caso lo que están diciendo. ¿Qué hace la gente del Opus Dei? ¿Qué hay de malo en el Opus Dei? Eso será muy bueno. Pero bueno, desde el punto de vista, el Opus Dei es un peligroso grupo sectario que somete a sus miembros a una estrecha vigilancia, los aísla del mundo exterior y los programa para consagrar una obediencia absoluta a un grupo y a su dirección. ¿Qué es la vida del miembro del Opus Dei? ¿Qué es el Opus Dei? Lado oscuro. El Opus Dei es una de las organizaciones de la Iglesia Católica que genera más controversias. Encontró apoyo en los papas y en los líderes católicos. Ha sido criticado por diferentes grupos progresistas y además de muchos exmiembros. ¿Cuáles son las creencias del Opus Dei? El Opus Dei sostiene que el camino a la santificación abraza no solo a quienes llevan una vida consagrada al servicio de Dios, sino a cualquier persona. Por fin tenemos una página bastante buena que nos dice qué es el Opus Dei. Pero bueno, pues así que será todo. Aquí tenemos este documental del Opus Dei, del pollero, que ya lo habían visto anteriormente en otro video. Y como estos, hay muchísimos más videos que podemos encontrar en internet. Claramente que esas respuestas no tienen nada que ver con lo que realmente es el Opus Dei. Los miembros del Opus Dei no es gente extraña. Obviamente, los miembros del Opus Dei es gente normal, gente común y corriente. Sobre todo viven el mundo como lo que realmente son. Ciudadanos cristianos que quieren responder cumplidamente las exigencias de su fe. Así que quiero el día de hoy darte a conocer lo que es realmente el Opus Dei. Ya lo sé, ya lo sé. Me vas a decir que yo estoy comprado, que soy numerario, que todo lo que voy a decir es falso. Y bueno, ¿por qué no salimos a la calle? Ya sabes que yo trabajo en una universidad, así que me voy a dar la tarea de salir a la universidad y preguntarle a la gente qué opina acerca del Opus Dei. Y sobre todo, si el Opus Dei le ha cambiado algo en su vida. Así que vamos a la universidad a preguntarle a la gente qué es lo que realmente opina acerca del Opus Dei. Vamos para allá. Ya llegué a la universidad, creo que todo el mundo se dio cuenta que vivo literalmente enfrente de la universidad, esa es una gran ventaja. Pero bueno, ya estando aquí, pues me voy a dar la tarea de preguntarle a unas 5 o 6 personas qué es lo que opina acerca del Opus Dei, así que vamos. A mí lo que me gusta del Opus Dei es que tienen muchos acercamientos con los chavos, puedes, más de convivir con tus amigos, aprender de Dios y estar más cerca, tienen siempre la disposición de ayudar y preocuparse por ti. Todas las personas que están dentro de la obra y te acercan cada vez más a Dios.
Pues el Opus Dei se me hace bastante interesante, un concepto que creo que es mal entendido. Yo creo que en parte gracias al Código Da Vinci, que la gente lo ve como una secta, que me ha tocado literal pedir Ubers a escuelas del Opus, que los conductores me dicen de que, oye, no, hay cuidado, ahí matan gente más. De que, pues qué chido. Pero lo que más me gusta del Opus Dei es su resiliencia cultural, como aún lo cambiante que es el mundo, sobre todo con la juventud y demás, el Opus Dei abre una propuesta muchísimo más trascendente de lo que se nos enseña y no está dispuesta a cambiar ese mensaje cristiano por la moda cultural que llega en cierta época, ¿no? Creo que el mayor tesoro del Opus Dei es eso, el poder transmitir ese mensaje todavía y que es un mensaje muy sólido, que es un mensaje muy digerible y muy actual, y aun cuando pueda ser un bastión muy firme en cuanto a sus principios católicos y puede involucrarse con la actualidad sin perder su sentido. Poderle dar sentido a cada actividad que haga, a mi trabajo, a mis estudios, a, no sé, hasta salir de fiesta, ¿no? O sea, como que poderle dar un sentido y una visión como muy realista, pero a la vez como orientada a mi fin, ¿no? Que es encontrar la felicidad en el día a día, ¿no? Aunque haya dificultades, aunque todo vaya bien, como que es ese darle sentido a algo que para todos es muy normal, o sea, como que tú lo puedas ver desde arriba, con otra visión, sobre todo que enriquezca y que ayude a los demás. Pues es una prelatura muy completa en mi vida, desde temprana edad, que me ha ayudado a ser quien soy hoy en día. Lo que más me gusta del Opus Dei es cómo te puedes santificar por medio de lo cotidiano. Me gusta el Opus Dei por el plan de vida que tiene. Listo, el Opus Dei es importante para mí porque es una familia, es paz, es mi tranquilidad, es todo para mí. Gracias. El Opus Dei opino que es una obra muy bonita porque te ayuda a santificarte con el trabajo, literal, lo que siempre han escuchado, eso es. Pues la gente en general es muy buena y siempre te ayuda a cumplir esas metas, ¿no? O sea, como que está siempre pendiente tuya para que puedas seguir adelante con dirección espiritual, las charlas con el Padre, las tertulias. Siento que todo eso es algo muy importante para tu desarrollo personal y social. es una manera muy sencilla en la que te pintan ir al cielo, que no necesitas ser un sacerdote o acá el papa, que cualquiera puede llegar al cielo santificando su trabajo, es como lo dicen. Y está padre, la verdad. Pues a mí lo que me ha cambiado a mí el tiempo que tengo aquí trabajando, lo que es el Opus Dei, pues me ha cambiado en sí lo que es mi vida. Tuve una formación con mis hijos, son 6 los que yo tengo. 2 estudiaron aquí, uno todavía, bueno, uno está estudiando, la otra ya salió. Es lo que me ha dado a mí la formación más que nada en mi familia, el cómo llevar una familia, cómo llevar a mi esposa, y es parte de todo esto, estos 21 años que tengo trabajando yo aquí, pues me ha dado pues en prácticamente todo, y es parte ya de mi vida ya. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Pero como crecí en el Opus Dei, más bien el Opus Dei no me ha cambiado, sino más bien me ha formado. Gracias al Opus Dei he sabido cómo sentir a Dios más cerca de mí cada momento que paso de mi vida. El Opus Dei me ha cambiado en muchos factores de mi personalidad. Todo es una mejora y todo es un cambio, así que estoy muy feliz. Pues muchísimos pensamientos que tenía desde morro o malas influencias que me fueron llevando por un buen camino, desde los ejemplos que veía en la Casa de la Obra hasta lo que me platicaban en círculo. Gracias al Opus Dei mi vida es más tranquila. Sí, ha cambiado varias cosas. Me ha ayudado mucho con mi organización, a acercarme más a Dios y a ver más a Dios en las cosas más simples, ¿no? La principal manera en la que influye en mí es que pues, me ayuda a darle un giro diferente a la vida, de tal manera que santificas el trabajo, las cosas que haces y si te gustan,
y pues te lleva a ser feliz y ser un santo. Bueno, para mí, o sea, el Opus Dei cambió mi vida porque pues me enseñó como cuál es como mi misión, santificar mi trabajo, santificar mi estudio, o sea, cómo, pues sí, como ayudar a no solo yo llegar al cielo, sino ir acompañada. Suena un poco cursi, pero sí, o sea, como ver a los demás como oportunidad para llegar todos juntos al cielo. Bueno, como verás, es realmente Hola, como verás, realmente es lo que la gente opina acerca del Opus Dei. Si tú opinas distinto, háznoslo saber aquí abajo en los comentarios. Y sobre todo, creo que lo más importante es, si tú tienes alguna experiencia personal que compartir, por favor, igual, háznoslo saber aquí a todos en los comentarios y nosotros te vamos a leer con muchísimo gusto. Ahora quiero mostrarte lo más importante de aquí de la universidad, que es el elevatorio. Me encuentro aquí atrás. Es realmente lo que hace funcionar a toda la universidad. Así que, pues bueno, me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Compártelo si quieres y dale un like si te gustó, y si no te gustó, dale un dislike, no pasa nada. Así que, pues bueno, vamos a conocerlo por dentro.